Martínez. Con muchísimo gusto vamos a recibir a Juan Martín Rodríguez. Es diputado del Partido Nacional, es el coordinador de la bancada del Partido Nacional. Va a tener nada más ni nada menos que la responsabilidad de encabezar en diputados la comisión que va a estudiar la rendición de cuentas, la última porque el año que viene hay cosas que no se pueden hacer. Gracias por estar aquí. Bueno, con el señor somos mayoría en la mesa ahora, ¿no? Los Rodríguez, mucho más que dos. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge, Nadia. Yo siempre en minoría. Tenés que venir con tu hija. ¿Es difícil salir públicamente a contradecir al presidente o estabas de acuerdo con esto que había propuesto el presidente? Para arrancar por ahí tenemos muchos temas. Yo creo que se armó mucho más humo o efecto que la cuestión. El presidente de la República lo que hizo fue plantear públicamente una propuesta, una idea que naturalmente había sido conversada, meditada con diferentes actores. No la planteó su decisión. De hecho, si ustedes repasan, han habido opiniones también. El presidente de la Institución de Derechos Humanos, Marcos Israel, y entre otras personas, también habían hablado. Sí, Roby Schindler del Comité Central. Del Comité Central. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No creo que ellos quieran eliminar el Museo del Holocausto en Israel. No, es que, vuelvo a repetir, es un tema muy sensible. Creo que el daño que le hizo el nazismo al mundo, a la sociedad, sí, naturalmente al pueblo judío, a la humanidad, es atroz. Entonces, creo que hay que tratar de no confundir las cosas cuando se hablan, porque también se le ha agregado muchas cosas extras a una discusión. Entonces, creo que en los hechos pasamos a las cosas concretas. El presidente de la República hace un planteo, toma una decisión, la comunica, y luego de unas horas o un par de días entiende que esa decisión no fue acertada. O por lo pronto entiende que la mayoría no acompañaba esta decisión. Y como ha pasado en otras ocasiones, y no es nuevo, porque tú lo decías, Miguel, el presidente de la República en otras ocasiones donde ha entendido que su decisión no es la correcta o eventualmente necesita ser meditada más profundamente, ha puesto la marcha atrás sin ningún problema. Hace 10 días con el tema de los desaparecidos. Por eso, yo me equivoqué, fue el mayor error de mi vida. En realidad no fue hace 10 días, o sea, ya lo había reconocido hace mucho tiempo, que justamente después de haber dicho esa expresión en la campaña hacia el 2014, exacto, años más tarde reconoce que fue justamente uno de sus errores más grandes y que naturalmente era muy difícil hablar de pasar la página cuando para una persona, para cualquiera de nosotros, para cualquier individuo, tiene a un desaparecido en sus amistades, en su familia. O sea, naturalmente, para quienes no hemos afortunadamente sufrido de esa situación, no podemos hablar en los mismos términos que quienes sí la han padecido. Pero más allá de una cosa para diferenciarla de la otra, sí lo que yo valoro es que el presidente de la República, cuando toma decisiones y las mismas entiende luego de meditarlas que no son tal vez las correctas, no tiene ningún problema echar para atrás. No la dejó ni picar acá. Se puede discutir si tendría que haber hecho una mayor consulta antes. Bueno, mira, sí, puede ser. Llama la atención que, por ejemplo, una historiadora como la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Rivero, no tenía ni idea, que la Comisión de Patrimonio no tenía ni idea. ¿Cómo se gestó esto? ¿Fue una voluntad mismo del presidente? ¿Sí? No, a ver, en nuestro caso nosotros conocimos la decisión cuando se comunicó. O sea que el Parlamento en ese caso no pasa por nosotros. Sí, no es competencia de ustedes. O sea, una decisión, cualquiera hubiese sido la decisión, hubiese sido discutida, meditada, conversada, dialogada, o hubiese sido una decisión unilateral, la comunicación para con nosotros hubiese sido la misma. Pero yo valoro el punto final, que es cuando el presidente reconoce y admite o entiende que la decisión no es la correcta, no tiene ningún problema en meter la marcha atrás y decir, bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos. Pero esta decisión evidentemente no era la correcta, la adecuada. Digamos, exacto. Y a ver, somos seres humanos, ¿no? Exacto. O sea, miren que todos los que nos están mirando cometen 50 errores por semana, cometemos, pero como no somos visibles, no son visibles. Pero bueno, uno es visible ante sus amigos, ante sus familiares, pues está bien lo mismo. Es lo mejor que pudo hacer, no la dejó ni picar. Yo en la encuesta de hoy, estaba buscando la encuesta de hoy, habíamos puesto concretamente... Al museo venderla. Seguro. Y al museo era el 65%. Inglaterra o Alemania. Claro, a ver, cualquiera de las opciones seguramente... Cualquiera menos encajonarla de nuevo, ¿no? Ni que hablar, pero cualquiera de las opciones podría decir, pueden tener pros y contras.
O sea, a quienes sostienen que la exhibición de piezas del nazismo fomentan o pueden llegar a fomentar una oleada neonazi, o sea, tienen sus argumentos, uno los puede compartir o no, pero digo, son elementos que son discutibles. Entonces, y así podemos seguir en cada uno de los casos. O sea, lo importante en cualquier caso es que lo que se termina haciendo, hubo un proceso judicial, y eso es muy importante también recalcarlo. O sea, no es que el Estado uruguayo hoy va a definir el destino del Águila porque a alguien iluminado se le ocurrió, sino que hubo un proceso judicial, una primera instancia, una segunda instancia y más recientemente un fallo de la Suprema Corte de Justicia en estado de casación, donde se determinó que es el Estado uruguayo que tenía que definir. Por supuesto que habían privados que entendían que esa tampoco tenía que ser la medida. Ahí estamos quizás hablando de Chegaray, por ejemplo, que se demuestra contrario. No le voy a poner nombre, pero lo que quiero decir es que, parte del dinero, ¿no? tanto es discutible que incluso hubo un proceso judicial que duró unos cuantos años, por no decir más de una década, que significó e implicó 3 actuaciones, 3 instancias judiciales para resolver que era el Estado uruguayo quien tenía el legítimo derecho de disponer a cuál era el destino. Bueno, eso ya era algo discutible. A partir de ahora ya no se discute porque hay una definición judicial en la materia. Bueno, naturalmente el Estado deberá ver cuál es el camino a seguir. El presidente de la República propuso una posibilidad, esa opción no fue bien recibida por la mayoría de la población, o por lo menos yo no quiero entrar en un debate que obviamente para el mundo de hoy capaz que sea medio innecesario, pero el mundo tampoco es Twitter, ¿no? Capaz que muchas veces quienes estamos en la esfera pública nos comemos la pastilla de que todo lo que pasa en Twitter es el mundo real. Como dice Fito Garcés, comparto contigo, como dice qué daño que hacen los malos tweets. Y los tweets que mienten no dicen mentiras a medias porque se amplifican a lo loco. Yo en este momento yo tenía 75.000 seguidores en Twitter y a mí me bajaron el Twitter por una cuestión de derechos de autor, que es correcta. Si yo no tenía los derechos de autor de lo que estaba publicando, tendría que haberlo bajado. No me bajaron la cuenta. Y dice que me avisaron, pero no sé. Yo no tengo Twitter. O sea que me han hecho el favor del siglo XXI, me lo hizo anterior a Elon Musk. El otro día me llamó y me olvidé decirle a ver si me lo podía poner de nuevo. Y verificado todavía. Y verificado gratis, ¿no? Que no tenga que pagar. Pero me hizo un gran favor. Porque es una cloaca gigantesca. Pero comparto que no es el mundo Twitter, pero qué mal y qué daño que hacen los tweets malos. Las nuevas tecnologías, todo en realidad, los avances tecnológicos, son cosas, tienen sus pros, tienen sus ventajas, tienen sus elementos positivos y tienen sus elementos negativos. O sea, pero creo que muchas veces las personas públicas terminamos creyéndonos que lo que pasa en las redes sociales es lo que pasa en el mundo. No, es cierto. Y ustedes que recorren el interior a veces se dan cuenta que hay gente que no tiene ni sabe cómo se escribe. Pero tú eres el 8%, ¿no? 10%, no más de eso. De la población adhiere a Twitter. 8, 10, 12. En Uruguay 10%, si se habla de 350.000 personas. Sí, lo que pasa es que en esos 300.000... Hay gente con mucha influencia. Claro, y si vamos justamente al círculo de los más activos, ¿cuántas cuentas hay que son simplemente testimoniales, que no participan, que lo usan para ver? La mayoría. Entonces, por eso, ojo con creer que el mundo de las redes sociales es el mundo. El mundo... Pero es un buen amplificador. Para bien y para mal. Sí, claro. Para bien y para mal. Amplificador. Bueno, vamos al Parlamento. Vamos. Porque para arrancar te ha tocado la coordinación de la bancada. Bueno, ahí hay una corrección. Yo lo que soy es el presidente de la bancada. Presidente de la bancada, está bien. Que no es lo mismo que coordinación. La coordinación es un elemento que fui el primer año, el coordinador, que es justamente el trabajo con los demás partidos. La presidencia de la bancada es más de funcionamiento interno y de administración y articulación interna del partido. Que cuando se vienen los tiempos electorales, la articulación interna es tan importante como la externa. Y en los blancos ni te digo. Pues yo hablo por el Partido Nacional. Capaz que en otros partidos es más fácil. Lo mío va implícito en el Partido Nacional. Bien, Laura Raffo o Álvaro Delgado. Yo ya he hablado hace un año que vengo... a ver, vamos por partes. Yo no tengo claro lo que pensás, pero digo, la gente no. Cuando hace un año el tema, recién había pasado el referéndum sobre la ley de urgente consideración, nosotros salimos a dar nuestra opinión, que había en el Partido Nacional la necesidad
de tener un menú o un abanico bien amplio de oferta electoral. Y que en ese sentido, Laura Raffo, no ocupando ningún cargo institucional en el gobierno, nacional, departamental, municipal, entes autónomos, parlamentos, poder ejecutivo, era un activo muy importante para el Partido Nacional, porque en su rol de presidente, primero de candidata de la coalición a la intendencia, y luego de presidente de la departamental nacionalista en Montevideo, había ocupado y había ejercido un rol muy importante en la conducción política de nuestro partido en Montevideo. Y que nosotros le veíamos elementos para que ella pudiese formar parte de esa oferta electoral, de ese menú. Naturalmente el tiempo iría afirmando o no lo que nosotros sosteníamos en ese momento. Hoy, afortunadamente, somos muchos más los que entendemos lo mismo y estamos completamente convencidos que Laura tiene que ser una de las precandidatas del Partido Nacional de cara a las elecciones internas. Naturalmente será una decisión que ella está evaluando y que trabajado para eso. Está bien, bueno, yo soy de los que pensaba que no tenía necesidad de renunciar. Porque... Sí, ahí fue Gandini que metió presión. No, bueno, yo no voy a atribuirle a ningún compañero. No, dijo públicamente que se decida. Está bien. A ver, los compañeros que han sido presidentes del directorio del Partido Nacional o presidentes de la departamental nacionalista, de Montevideo, pero digo... Sí. Nunca, pero en el directorio. Voy a lo más grande, a lo más alto en la estructura partidaria. Nunca tuvieron que renunciar hasta que no fueron proclamados candidatos. Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, Alberto Volonté, ninguno de ellos renunció hasta que dijo, voy a ser precandidato. Entonces, que se le exigiera a Laura Raffo, o públicamente se le reclamaba a Laura Raffo la renuncia a la presidencia de la departamental, nos parecía, por lo pronto, intempestivo, realmente innecesario y desmedido. Intempestivo porque no era el momento. Innecesario porque son esos reproches públicos que poco bien le hacen al Partido Nacional que estemos ventilando públicamente si no pensamos lo mismo. Y desmedido porque si no se le exigía a Jorge Larrañaga, a Lacalle Herrera, a Alberto Volonté la renuncia a la presidencia del directorio, ¿por qué a Laura Raffo, a la departamental? Porque era mujer. ¿Y qué piensa? ¿A qué obedece? Bueno, no lo sé, que lo responda quien entiende que lo entendía. Pero no se consultó. Pero ese tema... Laura entendió que ella quería sentirse más libre para tener más cantidad de tiempo para recorrer el país, para poder escuchar, para poder conversar con las vecinas, con los compañeros, con las compañeras en cada rincón no solamente de Montevideo, sino a nivel nacional. Entonces, la zanjó fácilmente. Yo doy mi opinión. Para mí no era necesaria la renuncia y repito, no veo ningún tipo de diferencia con instancias anteriores, salvo que a quien se le reclamaba la renuncia era una mujer. Remarcaste eso 2 veces, lo de ser mujer, estás ahí como abriendo... No lo sé, habría que preguntarle a los que le reclamaban, porque aparte, casualmente, a ningún otro compañero se le reclamó la renuncia, a ningún espacio ni partidario ni institucional hasta ahora. O sea, o algún compañero se le dijo, usted tiene que renunciar, Nogueira, a tal cargo que tiene, sí, porque dicen que usted va a ser candidato. La gente dice. Entonces, como dice la gente, usted tiene que renunciar. A nadie se le reprochó. Lo que pasa es que a ella, y hay quien dice que era una funcionaria rentada, y eso no está mal, estaba rentada para ser candidata a la Intendencia de Montevideo. Se dicen muchas cosas. Sí, me hizo acordar un cuento antiguo allá de Cerro Largo. Lástima que no lo dicen en la cara. Se lo dicen a usted por atrás y capaz que usted lo repite porque lo hace honestamente. No, pero salió en los portales, salió en todos los portales. No lo dicen donde tienen que decirlo. Pero bueno, eso son cosas. cosas. No se lo dicen, dice usted. Él está cobrando cuando el hoy presidente en la campaña del 2014 lo bajó de la candidatura a la intendencia. Eso está demostrando unas rigideces ahí. Sí. No. Yo lo que digo es, hay veces que se agregan elementos innecesarios a tiempos que no son los que tienen que ser. O sea, el Partido Nacional, en este momento que forma parte de una coalición de gobierno, que encabeza un gobierno, pero que forma parte de una coalición, y que lamentablemente no es el común denominador, afrontar periodos electorales encontrándonos en el gobierno, tiene una gran responsabilidad. Y la primera responsabilidad es entender que para consolidar los cambios que se iniciaron en el 2020
para continuarlos y para profundizarlos, lo primero que la gente, por lo menos lo que uno percibe, lo que le va a reclamar al gobierno y por ende al Partido Nacional, a los demás partidos también, pero primero el Partido Nacional, es que tenga una actitud de decir, nosotros acá, si tenemos diferencias o tenemos puntos de vista distintos, los vamos a canalizar de forma ordenada. No sacando los trapitos al sol o diciendo cosas públicamente que poco ayudan al objetivo final. Juan Martín, entrando un poco en otros temas, hoy se reúnen Camí y Botana con Luis Lacalle Pou justamente para tratar el tema de los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y de la Agenda Nacional de Viviendas. Era uno de esos temas que si no se trataba ahora quedaba fuera porque ya se viene la rendición de cuentas. ¿Qué opinión tenés al respecto y qué otros proyectos están ahí también que pueden quedar afuera? Nosotros, ahora ya incursionando, porque en realidad este tema está vinculado a la rendición de cuentas, en los hechos, y voy a contar por qué. Hemos mantenido algunas conversaciones con diferentes actores del Poder Ejecutivo, naturalmente encabezados por el Ministerio de Economía, que es quien hace de pivot en toda esta etapa, pero también con diferentes actores de los distintos incisos, distintos ministerios y demás organismos, y hemos estado repasando por dónde, más allá de lo que el presidente de la República dijo públicamente en cuanto a salud mental y adicciones y los 20 millones de dólares que se van a destinar a esta área o a esta problemática, hemos estado conversando y según lo que sabemos es que este punto, el tema de las deudas, los deudores ante el Banco Hipotecario, del Banco Hipotecario, podía llegar a venir incluido en la rendición de cuentas. Era una cuestión de tiempos. Podía venir, capaz que venía como un proyecto aparte, pero podía llegar a ser incluido. Eso lo sabremos en los hechos, capaz que en la reunión de hoy de los senadores Camí y Botana con el presidente de la República ya salen con una información más actualizada al respecto. En los hechos lo sabremos el viernes de la semana próxima, cuando, vencido el plazo constitucional, el 30 de junio, se esté presentando la rendición de cuentas. Si esta temática viene incluida en el articulado, se tratará al momento de la rendición. Si no viene incluida, será tratado paralelamente. Hay veces que la gente, hay cosas que, digo, esto puede sonar despectivo, pero es así, la gente cree que los legisladores tienen que saber de todo. Y tienen que sobrevolar todos los temas, pero no pueden ni deben saber de todo. Por eso hay asesores. Y cuando viene la rendición de cuentas, a mí que me tocó, y Jorge también trabajó en el Palacio Legislativo como periodista, es cuando se veían los pingos, ¿no? Lo que sabían mucho, claro, y manejaban mucho. Primero que nada se sentaban a leer 700 artículos. Porque había gobiernos que te mandaban en el artículo 618, te mandaban una reforma gigantesca, se elimina la ley tal y que este y que el otro, y dices, ¿cómo se eliminó? Sí, se eliminó en la rendición de cuentas, en un artículo de 700, eso pasó. Eso es lo primero. En tu caso vas a tener la responsabilidad además de presidir cómo te manejas frente a una rendición de cuentas que es la última, en la que el gobierno se juega todo, en la que el déficit está golpeando la puerta y que es muy difícil que se pueda bajar. A ver, esta rendición como las anteriores, como la de 2021 en realidad, porque esta es rendición de cuentas 2022. Exactamente. ¿No? Siempre se viene, se trata en el 2023, es del 2022, pero empieza a regir en el 2024. Seguro, porque es rendición de cuentas y ejecución. Y ejecución presupuestal. Que entonces, nunca lo decimos el ejecución. Pero corresponde la aclaración. En las instancias anteriores y en el presupuesto también, ha sido un gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo, que ha focalizado sus prioridades. Y que naturalmente, en cada una de las instancias, ya sea a iniciativa del Poder Ejecutivo, en muchos temas, y luego de intercambios, incrementos presupuestales, reasignaciones en el Parlamento, han tenido también sus focos en cada uno de los casos. Esta rendición no va a ser una más, como tú bien decías, Miguel, va a ser la última, pero tiene una condición que es, claro, es la del año preelectoral. Y naturalmente, en esa etapa, uno se puede ver tentado a incurrir en cosas que no sería lo más correcto de acuerdo al comportamiento que ha venido siendo fiscal de parte del gobierno. El presidente de la República ha sido claro, por lo menos lo que él ha expresado públicamente. Veremos ahora cuando tengamos el texto ya la semana próxima en cómo se conforma, pero van a haber, sí, incrementos en esta materia de salud mental y adicciones,
Van a haber algunos aspectos vinculados, que eso también estaba comprometido desde la reforma de la seguridad social, en cuanto a la reducción de las alícuotas del IAS, que eso ya se acordó en la reforma, pero no se implementó porque el momento de implementación es o un presupuesto o, en este caso, la rendición de cuentas. Seguramente van a haber algunos asuntos vinculados a políticas medioambientales, que uno puede decir, bueno, pero ahora justo se da también la situación hídrica, déficit hídrico. Hay aspectos que ya el Ministerio de Ambiente venía trabajando independientemente de la cuestión del déficit hídrico, que seguramente de tratamiento final de residuos, o sea, van a verse también incluidas en este proyecto de rendición de cuentas. Lo de los deudores del banco hipotecario puede llegar a ser también uno de los puntos que estén incluidos en el texto. Y bueno, esperemos que no sean 700, ya las últimas eran de 300 y pico. Ojalá que eso nos permita también trabajar con más holgura, porque naturalmente la discusión política que está implícita en el tratamiento de la rendición de cuentas tiene que ir acompañado también de un estudio pormenorizado. Y como bien tú decís, Miguel, si bien no es que tengamos que saber de memoria cada uno de los 300, 400 artículos, muchas veces los legisladores, lo hacemos en la coalición de gobierno, seguramente el Frente haga lo mismo, nos repartimos por áreas temáticas. Entonces, bueno, a ver, con Jorge nos encargamos de estudiar de los artículos de tal ministerio, tú con Nadia te encargas de tal, Sandra con... Y así luego sí hacemos una especie, es como los trabajos en grupo cuando estudiamos, bueno, esto es lo mismo. Hay un encare focalizado que luego sí nos permite hacer el trabajo colectivo. ¿Para qué? Porque es real. Uno no se puede meter en 300, 400, 500 artículos. No hay forma. Cuando los entrevistábamos a ustedes en los últimos 2 gobiernos de los 3 del Frente Amplio, o entrevistábamos a los del Frente Amplio y decíamos, no atropellamos con la mayoría absoluta, los dejamos participar, y venían ustedes y dicen, sí, nos dejan participar, pero no metemos una. Con la mayoría, es decir, eso es lo que me decían todo el tiempo, acá en este mismo programa, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidades tiene la oposición en este caso? A ver, y me salgo de la cuestión de la rendición de cuentas o del presupuesto, pero han sido ejemplos también, ha sucedido en la reforma de la Seguridad Social, incluso ocurrió en la LUC. El Frente Amplio, hay artículos que fueron redactados por ellos, en el presupuesto, en la reforma, claro, sí, capaz que hay aspectos, hay reclamos, hay reivindicaciones que atentan contra el corazón de la reforma de la Seguridad Social o de una línea presupuestal fiscal, y que si uno toma esa decisión ya no es la medida concreta, es ir contra el corazón de lo que uno entiende que tiene que ser. Sí, hay otro gobierno, eso es. Exactamente. Entonces, más allá de eso, sí, por supuesto, si hay algo que va en contra de lo que es el corazón, y eso por supuesto que no se va a aceptar. Pero han habido ejemplos reiterados de propuestas de artículos de la oposición que han sido aceptados sin, obviamente, trabajando. Sí, que la coalición de gobierno capaz que tiene una responsabilidad primaria, que hay acuerdos que se tratan de llegar. Y sí, porque es la construcción de la mayoría parlamentaria que la población decidió en 2019. Y no tiene nada de malo decirlo. Incluso cuántas veces ustedes mismos no destacan, y tú lo hacías hace unos minutos con lo del proyecto de ley de desgravamiento del agua embotellada, que algún socio, Cabildo Abierto, en algún caso el Partido Colorado, algún legislador del Partido Nacional también, o el diputado Posada o el diputado Peña, ha entendido que no vota. Y en algún caso ha puesto en tela de juicio la mayoría. Y eso ha implicado también tener conversaciones. Y esa es la democracia. Exactamente. Y no tiene nada de malo. Por supuesto. O sea, yo creo que muchas veces uno... no, pero en la coalición hay diferencias. Y claro que hay diferencias. Y somos 5 partidos. Lo que pasa es que al Frente Amplio no le pasaba. Le pasó solo una vez con el diputado Pérez. Con Darío Pérez, sí, que pasó con Darío le pasó 2 o 3 episodios. Le pasó lo del financiamiento de los partidos políticos, le pasó con lo de la policía... la policía de tránsito, la guardia, la metropolitana. Hubo 2 o 3 episodios que... Metropolitana República. Exacto. Hubo 2 o 3 episodios que a Darío lo mantuvo votando fuera de lo que había resuelto la bancada de Frente Amplio. Pero bueno, creo que no tiene nada de dramático. Hay que tomarlo como algo natural. Que si hay 5 partidos que conforman una coalición, que se comprometieron a determinadas cosas, pero que en aspectos no coinciden, que no coincidan.
llama la atención, sí, perdón, Jorge, antes, porque no te quiero... No, es solo un apunte. Tú decías el proyecto que yo no creo que no lo vote. Lo del agua embotellada. Creo que hubo un malentendido ahí respecto a la fecha de la sesión. Pero más allá de eso... Estamos tratando de que alguien de Cabildo Abierto me conteste. Pero más allá de eso, yo les cuento un caso reciente, de hace una semana, de la semana pasada. La Cámara de Diputados votó una minuta de comunicación, un proyecto de resolución, que se le dice así porque como es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, lo que puede hacer el Parlamento es pedirle que mande un proyecto, donde justamente le pedíamos esto. Y salió por unanimidad. Primero fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde Cabildo Abierto es integrante, y luego fue votado en el plenario por unanimidad. Sería raro que ahora demostrara lo contrario. Y es más, fue una propuesta del Frente Amplio, que se conversó, se le hizo algunas correcciones, que es parte de la práctica parlamentaria. Tampoco hay argumentos válidos como para estar en contra de esto. No, yo creo que toda la eso. población en realidad se ve beneficiada. Por eso llama la atención que se anuncie. A ver, yo por ejemplo no he visto el texto. A ver, antes de entrar acá, capaz que llegó ahora en estos minutos y me lo perdí. Pero yo antes de venir para acá le pregunté a los secretarios del Parlamento si ya había llegado y nos dijeron que todavía no. Ahora, salvo que ese texto sea diametralmente opuesto, que no debería ser, porque lo que el presidente de la República informó ayer va en línea absolutamente correcta a lo que votamos la semana pasada, no entendemos por qué no... Sí, y quiero destacar una cosa más antes de que Jorge diga esto. Yo no he notado, y hago muchas compras, que las empresas que venden agua mineral se hayan abusado y hayan subido el precio, lo han mantenido. Ni las grandes superficies, ni los pequeños almacenes o pequeños autoservicios han subido el precio. Que la ley del mercado marca que si falta el producto... ¿Se acuerdan los tapabocas? No, el alcohol en gel. higiénico. El alcohol en gel. Lo vivimos, ya Jorge. lo vivimos. Pasa que en memoria corta tenemos. Lo mío era un apunte nada más a raíz de lo que dijo Sandra. Sandra dice, es la democracia, desde luego que es, ¿no? Pero las características del Partido Nacional, habla un espectador de la política uruguaya durante muchísimos años, es esa. El Partido Nacional es eso. Movimientos, va, bien, pum, acuerdo, no estoy de acuerdo, y así históricamente. Claro. Y él tú haces una precisión muy clara, ¿no? Es decir, periodos cortos. No da para extenderse y el Frente Amplio es un partido. Con una fuerza de un Partido Colorado, con toda una experiencia de años de gobierno. El Partido Nacional, esa es una de las características. Yo lo veo bien. Vamos a romper la galleta igual. Yo no me adelanto, si rompe la galleta es un tema de la población uruguaya. Por supuesto. Juan Martín, ¿el proyecto de hidrógeno verde está incluido en la rendición o va por otras vías? No. Eso es algo que no. A priori yo diría que no es algo de las cosas que estarían incluidas en la rendición, por lo menos lo que se nos informó. Eso sería un proyecto aparte. Pero esperemos. O sea, estas cosas nosotros seguramente tengamos instancias de aquí a los próximos días en conjunto con la coalición para charlar con el Ministerio de Economía sobre los aspectos que pueden llegar. Como también ha sido rutina, en más de una ocasión, diría que en casi todas, el presidente de la República nos ha convocado a Suárez, a toda la bancada de la coalición, tanto diputados y senadores, para que el Ministerio de Economía nos haga una presentación de los grandes trazos. No sabemos si en esta ocasión va a ser así, pero por lo pronto lo que seguro va a haber es una instancia de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la coalición con las autoridades del Poder Ejecutivo para conversar. Bueno, muchísimas gracias. Sigo sin respuesta, pero estaba pensando, sobre todo Nadia, que es la más joven de la mesa. Bueno, vos sos... No, más Nadia. Nadia es más joven. En los últimos 60 años, obviemos la dictadura, había en los partidos tradicionales... El Frente Amplio entendió que es la unidad en la diversidad. Y que hay cosas irreconciliables que se pasaron por alto, entonces Juan Pablo Terra se sentó con Arismendi en la misma mesa. Exacto. Y fundaron el Frente Amplio. Nadie lo entiende hasta ahora, pero lo hicieron, ¿no? Hasta ahora no hay demócratas cristianos que no lo entienden, habiendo votado el Frente Amplio ya del 71. Era imposible sentar a Guerrondo con Wilson Ferreira Tunante, sin que se retaran a duelo antes de sentarse. Literalmente. Exacto. Bueno, a Guerrondo se retó a duelo con varios. Con Sereña. Era imposible sentar en una mesa en el 84 a Pacheco Areco con Tarigo. Estoy hablando de gente del mismo partido. Era imposible literalmente.
prácticamente no tenían acuerdo, ¿no? Eso se ha ido superando, yo creo que sí, que se ha ido superando muchísimo, y bueno, y está bien que así sea, ¿no? Es así, y sobre todo porque Uruguay, afortunadamente, más allá de la pluralidad de partidos que tiene, que para una democracia la pluralidad de partidos también es la esencia, afortunadamente en lo que no ha caído, que otros países, y los vemos acá en el continente, Ecuador, Perú, es en la atomización de los partidos. Donde los partidos hay muchísimos candidatos a la presidencia de diferentes partidos que cada uno no logra superar capaz que el 8, el 9, el 10, el 12%. Eso a Uruguay no le ha pasado. Y es un dato también muy positivo, porque lo que permite es, a partir de las diferencias, ¿no? y de las eventuales coincidencias, construir una senda común. Incluso entre partidos, en este caso de la coalición de gobierno, pero también con la oposición. Y la institucionalidad democrática en nuestro país, que nosotros siempre nos batimos el pecho y nos decimos, bueno, nosotros tenemos una condición que no tienen los demás. Que ojo, vacunados sobre esto no hay nadie, entonces también hay que ser muy cuidadosos. Pero, por sobre todas las cosas, lo que hay que tener claro es siempre valorar que las diferencias en el espectro político de nuestro país se solucionan después que se apagan los focos, compartiendo un mate o comiendo un pedazo de asado muchas veces. Eso es significativo. O sea, y eso es algo que ojalá pasara en muchos más países. Ojalá pasara en muchos más países. Y en la actividad parlamentaria uruguaya, esa es la característica. Es así. Lo digo, Miguel apuntó que yo tuve actividad parlamentaria, yo recuerdo perfectamente bien que lo que parecía un debate tremendo hacia afuera, hacia adentro era una discusión entre amigos. Sí. Y hay que decirlo. Perdóname, Sí, hay que gran decirlo. debate. Yo me acuerdo un día de estar con Jorge, después Jorge no se acuerda, hablaba Rodríguez Camuso de la salida de la dictadura, un blanco que había sido fundador del Frente Amplio, y del otro lado hablaba Dardo Ortiz o Carlos Julio Pereira, y seguro volaban. Claro. Las bocas no volaban, pero las chispas sí volaban. Sí. Igual con muchísima altura, ¿no? Jorge. No, hay que resaltar. Yo vengo de afuera, lo veo de afuera, soy un espectador privilegiado de uno de los países más sólidos. Pusiste bien el ejemplo de Perú. En el balotaje de Perú, el 20% había decidido. El 20%. Y después no se supo quién es el presidente. Es una mujer, ¿no? Presidente de Perú. Es decir, ¿de dónde salió? ¿De qué lugar? Nada. Y se debilita totalmente. Y ahí jugaron, creo, es decir, 3, 4 partidos políticos importantes ayudan. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, es necesario. Aún en la divergencia, ¿no? Exacto. Aún en la divergencia. Exacto. Diputado Juan Martín Rodríguez, muchísimas gracias por A las órdenes, un placer. Nos vamos a reencontrar porque con el tema, constitucionalmente, ¿cómo es el plazo de la...? Vence, el 30 tiene que estar presentado el 30 de junio a más tardar. O sea que la semana que viene está. El 4 de julio se le da la entrada formal, que es donde empieza a correr el plazo, porque el plazo empieza a correr en la primera sesión. Ahí está. Y ahí arrancamos, y ya tenemos previsto, eso lo coordinamos y estamos todos en esa línea, arrancar el lunes 10 de julio recibiendo el equipo económico. Cosa de darle esos días a las bancadas para que puedan leer, estudiar el proyecto, y cuando ya llega el equipo económico... el plazo final va hasta... Vence el 18 de agosto. Nuestra intención es, de acuerdo al borrador que estamos manejando de agenda, que todavía está en formato borrador, la idea es esta semana compartirla con todos los integrantes de la comisión. Estamos chequeando con los diferentes jerarcas del Ejecutivo para armar una agenda que después no tenga que estar cambiándose. La idea es estar votando ahí por el 8, 9 de agosto en comisión, y a partir del lunes 14 en el plenario. O sea, capaz que hasta nos sobran 2, 3 días. Muy bien, muchísimas gracias. A las órdenes.